el mayor tesoro perdido de la historia española, ya no está perdido. Durante 300 años, el galeón San José, cargado con una fortuna que podría cambiar imperios, durmió en el fondo del Caribe. Pero hace poco lo encontraron. Y ahora, el mundo entero se pelea por él. Pero hay un problema, un gran problema. No quieren que sepas qué había realmente dentro. La historia oficial habla de oro, plata y esmeraldas, suficiente para financiar una guerra. Pero lo que se oculta en sus bodegas va mucho más allá del dinero. La verdad sobre el San José es más oscura, más compleja y mucho más peligrosa de lo que nadie imagina. Y te aseguro una cosa, no era solo oro. Imagina el barco más importante del Imperio Español. No era solo un galeón, era una fortaleza flotante, el corazón de la flota de Indias. Su nombre, el San José. En 1708, zarpó de Portobelo, en el actual Panamá, con una misión crítica. Llevaba el equivalente a miles de millones de dólares actuales. Si ese tesoro llegaba a España, el rey Felipe V podría financiar la Guerra de Sucesión y cambiar el curso de la historia europea para siempre. Pero el San José nunca llegó. En algún punto de su ruta, desapareció. Se esfumó. Durante siglos, se convirtió en una leyenda, el santo grial de los cazatesoros. Pero su desaparición no fue un accidente. Alguien en algún lugar sabía exactamente dónde y cuándo atacarlo. La noche del 8 de junio de 1708, cerca de las costas de Cartagena de Indias, 4 barcos de guerra británicos interceptaron a la flota española. La batalla por el tesoro más grande del mundo había comenzado. Pero no fue una batalla épica de horas. Duró minutos. El capitán del San José, José Fernández de Santillán, intentó una maniobra defensiva, pero era demasiado tarde. El barco británico, el Expedition, se acercó a una distancia mortal. Y entonces, ocurrió. Una explosión masiva, tan potente que iluminó la noche caribeña como si fuera de día, partió el casco del San José en 2. De los 600 tripulantes a bordo, entre marineros, soldados y pasajeros, casi nadie sobrevivió. 600 almas se hundieron junto con el tesoro. La explosión no fue casual. Fue un golpe quirúrgico, preciso, letal. Algo o alguien a bordo provocó que la Santa Bárbara, el almacén de pólvora, saltara por los aires. Mientras las llamas consumían los restos del San José, el majestuoso galeón comenzó su último viaje hacia el abismo. Se hundió tan rápido que la tripulación no tuvo tiempo de reaccionar. El oro, la plata, las joyas, todo se precipitó hacia el fondo oscuro del mar. 600 metros de profundidad, un lugar inaccesible para la tecnología de la época. El tesoro estaba, en teoría, perdido para siempre. Pero no todo se hundió esa noche. En medio del caos, del fuego y de los gritos, los barcos británicos no se quedaron de brazos cruzados. Se dice que lograron recuperar algo de la superficie antes de que la corriente se lo llevara. Pero no era solo oro lo que flotaba entre los restos. Algo más, algo mucho más valioso para ellos, fue recuperado esa misma noche. La carga oficial del San José es de por sí legendaria. Cientos de cofres repletos de monedas de oro y plata, lingotes, y una cantidad de esmeraldas tan grande que su valor es incalculable. Joyas, artefactos religiosos de oro macizo, una fortuna. Pero eso es solo la punta del iceberg. Entre los restos del naufragio, y esto es lo que nadie te cuenta, también viajaban documentos secretos, cartas, mapas, registros contables que detallaban no solo la riqueza del virreinato, sino también los entramados de poder, las alianzas secretas y la corrupción que sostenía al imperio. Documentos que hoy no existen en ningún archivo oficial de España o de las Américas. Han sido borrados de la historia. Y son precisamente esos papeles los que explican por qué, durante siglos, ha habido tanto silencio alrededor de este naufragio. Tras el hundimiento, un manto de silencio cayó sobre el San José. España perdió una fortuna y 600 hombres, pero sorprendentemente, el evento apenas se menciona en los archivos oficiales. Es como si quisieran olvidarlo, enterrarlo no solo bajo el agua, sino también en la memoria histórica. Durante 300 años,
el galeón fue una historia de piratas, un susurro entre cazatesoros. Nadie sabía dónde estaba exactamente. Se convirtió en el fantasma más codiciado del Caribe, hasta que, en el siglo XXI, la tecnología finalmente permitió lo que antes era imposible. Un equipo de investigadores, usando vehículos submarinos autónomos, lo encontró. Pero el hallazgo no se hizo público de inmediato. Pasaron años antes de que el mundo supiera que el San José había sido localizado. Un tiempo de secretismo absoluto. En 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció al mundo con bombos y platillos: «Hemos encontrado el galeón San José». Las primeras imágenes del pecio eran espectaculares. Cañones de bronce con delfines grabados, vasijas de cerámica intactas, montones de lo que parecían ser monedas. El mundo celebró. Pero la celebración duró poco. Casi de inmediato, estalló una guerra legal y diplomática. España lo reclamó, argumentando que es un buque de Estado y una tumba de guerra. Colombia afirmó su soberanía sobre las aguas donde se encontró, y para complicarlo todo, una empresa estadounidense llamada Sea Search Armada apareció diciendo que ellos lo habían localizado décadas antes y que tenían derecho a una parte. Todos querían un pedazo del pastel. Pero ¿te has preguntado por qué, después de casi una década, el tesoro sigue en el fondo del mar? Porque no todos quieren sacarlo a la luz. El conflicto por el San José es un laberinto legal y político. Por un lado está España, que defiende su patrimonio histórico y a sus marineros caídos. Quieren que se trate como un sitio arqueológico sagrado, no como una mina de oro. Por otro lado está Colombia, que lo ve como un tesoro nacional, un bien cultural que pertenece a su pueblo y que podría financiar la ciencia y la cultura del país durante décadas. Y en medio están las empresas privadas que invirtieron millones en su búsqueda y ahora exigen su recompensa. La tensión es máxima. Cada país y cada empresa tiene sus propios argumentos, sus propios intereses. Pero en medio de esta batalla legal hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Un objeto específico visto en las imágenes submarinas que lo cambia todo. Entre las miles de imágenes de alta resolución tomadas por los robots submarinos, hay objetos que el público jamás ha visto. No se han mostrado en los comunicados de prensa, ni en los documentales, ni en los informes oficiales. Hablamos de cajas selladas, de cofres que no contienen oro, de artefactos cuyo material y forma no coinciden con la carga declarada. Los investigadores que han visto estas imágenes hablan en voz baja de objetos personales, de instrumentos científicos de la época y, sobre todo, de contenedores de plomo diseñados para proteger documentos del agua y del tiempo. Estos objetos no tienen un precio en el mercado de antigüedades. No se pueden subastar en Christie's, porque su valor no es económico. Su valor es histórico y potencialmente destructivo para la historia oficial. A día de hoy, el galeón San José sigue en el fondo del Mar Caribe, protegido por 600 metros de agua y por un secretismo casi absoluto por parte del gobierno colombiano, que lo ha declarado bien de interés cultural protegido. La ubicación exacta es un secreto de Estado, porque sacar ese tesoro a la superficie no solo implica recuperar una fortuna inimaginable en oro y esmeraldas, implica abrir una caja de Pandora. Significa revelar verdades incómodas sobre cómo se construyeron los imperios, sobre la corrupción, la traición y las mentiras que se han ocultado durante más de 3 siglos. El verdadero tesoro del San José, sino el que cuenta una historia que algunos preferirían que siguiera hundida para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres descubrir más secretos ocultos de la historia, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.